Bien, ahora vamos a pasar a demostrar otro teorema que es muy importante. ¿Qué pasa cuando tenemos una composición de funciones? Si g es derivable en x y f es derivable en g de x, entonces la función compuesta f grande igual a f compuesta con g, definida como ya sabemos, f de x es igual a f en g de x, es derivable en x y su derivada está dada por el producto siguiente. F' en la de adentro sin derivar más la derivada de la de adentro. Es decir, de nuevo, la derivada de la composición es la derivada de la de afuera valuada en la de adentro sin derivar, todo eso multiplicado por la derivada de la de adentro. En la notación de Leibniz, si I es igual a f de u y u es igual a g de x, son funciones diferenciables, entonces la derivada de I va a ser, respecto de x, va a ser la derivada de I respecto de u por la derivada de u respecto de x. Veamos mejor en un ejemplo cómo podemos derivar las siguientes funciones utilizando la regla de la cadena. Esto nos va a ayudar a entender bien qué es lo que dice la regla de la cadena, que es muy importante para todas las cosas que van a tener que hacer en adelante. Tenemos estas tres funciones. Comencemos por esta. R de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Eso es una composición de funciones. A r de x la puedo escribir como f compuesta con g de x, donde f de u es la raíz de u y g de x es decir, la función de adentro, es x al cuadrado más 1. El segundo ejemplo es h de x, que está definida así. 3x menos 2x al cuadrado, todo eso elevado al cubo. ¿Cómo la miro como una composición esta función? Pues si es una f compuesta con g, la f es elevar al cubo y la de adentro, g de x, es 3x menos 2x al cuadrado. Y el tercer ejemplo es m de t, que es elevar a la novena a un cociente. El cociente t menos 2 sobre 2t más 1. Entonces, si a m de t lo escribe como f compuesta con g, en t, perdón, aquí tengo un error, pondría f de u es igual a u a la novena y g de t igual a t menos 2 sobre 2t más 1. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos para poder aplicar entonces la regla de la cadena. Dijimos que r de x es raíz de x cuadrado más 1, que la puedo mirar como una composición de dos funciones, f compuesta con g, y donde a f de u va a ser la raíz cuadrada, es decir, u a la 1/2, y la g de x es x al cuadrado más 1. Calculemos las derivadas de f y g. f', como va a ser 1/2 por u a la menos 1/2. ¿Por qué? Porque el exponente, recordemos que cuando teníamos una potencia, la derivada era el exponente, que en este caso es 1/2, por una potencia de igual base u, y el exponente es el original menos 1. Es decir, 1/2 menos 1 me da menos 1/2. Por eso f' es 1/2 de u a la menos 1/2. Y la derivada de x cuadrado más 1 es una suma de funciones donde la primera función es x al cuadrado, cuya derivada es 2x,
más la derivada de la constante 1, pero la derivada de una constante 0, por lo tanto la derivada de g' es 2x. Esto me dice que la regla de la cadena para R nos va a dar que R' va a ser f' valuada en la de adentro, que es g de x, por la derivada de la de adentro. Es decir, la derivada de f valuada en x² más 1 por la derivada de g, que es 2x. Esto me da x sobre la raíz de x² más 1. Observemos que poner como denominador x² más 1 es exactamente el término x² más 1 a la menos 1/2. Por lo tanto, R' de x es x sobre la raíz de x² más 1. Pudimos aplicar la regla de la cadena para obtener la derivada de esta función sin tener que usar la definición de la derivada. Bien, el segundo ejemplo nos decía que era h de x igual a 3x menos 2x al cuadrado, todo elevado al cubo, mirado como una composición de funciones, f compuesta con g, donde f de u es u al cubo y g de x es 3x menos 2x al cuadrado. Calculemos las derivadas de f y g. Esto nos da que la derivada de f, como f es una potencia, va a ser el exponente, que es 3, por u al exponente anterior menos 1. 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, f' nos queda 3 por u al cuadrado. Y g', que es la diferencia de dos funciones, nos queda la diferencia de las derivadas. La derivada de la primera, que es 3x, es una constante por x, por lo tanto es la constante por la derivada de x, que es 1, nos queda 3, menos la derivada de la segunda. La segunda es 2 por x al cuadrado, una constante por x al cuadrado. Entonces nos queda la constante, que es 2, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. 2 por 2 es 4, nos queda 4x. G' entonces es 3 menos 4x. Aplicando la regla de la cadena, h' es f' en g de x por g' en x. Eso nos da la derivada de f' valuada en 3x menos 2x al cuadrado, todo eso por g', que es 3 menos 4x. Finalmente, podemos así decir que h' es 3 por 3 menos 4x por 3x menos 2x al cuadrado elevado al cuadrado. Teniendo así otro ejemplo de derivar una función usando la regla de la cadena. Vamos a hacer el tercer ejemplo, que era la función m de t igual a t menos 2 sobre 2t más 1, todo elevado a la novena. Eso lo puedo mirar como una composición de funciones, f compuesta con g, donde f de u es u a la novena y g de t es el cociente t menos 2 sobre 2t más 1. Calculemos sus derivadas. Veamos el tercer ejemplo. M de t es t menos 2 sobre 2t más 1 elevado a la novena, y eso lo puedo mirar como una composición de dos funciones, f compuesta con g en t, donde f en u es u a la novena y g de t es t menos 2 sobre 2t más 1.
Calculemos las derivadas de f y g. F' es 9u a la octava, porque es una potencia, y g' es la derivada de un cociente. Recordemos cómo derivamos un cociente. Era el cociente cuyo denominador es el cuadrado del denominador original, es decir, 2t más 1 al cuadrado, y el numerador era la derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador, que es t menos 2, por la derivada del denominador. Pero la derivada de 2t más 1 es la derivada de una suma, la derivada de 2t es 2 y la derivada de la constante 1 es 0. Por lo tanto, ese término me queda igual a 2. Resolviendo esta suma algebraica, nos queda que g' es el cociente cuyo numerador es menos 3 y cuyo denominador es 2t más 1 al cuadrado. Teniendo esto en mente, entonces podemos aplicar la regla de la cadena. ¿Qué nos decía? Que la derivada de m', de la composición de f con g, es exactamente f' valuada en la de adentro, en g, sin derivar, por la derivada de g. Es decir, valúo la derivada de f en t menos 2 sobre 2t más 1, que es g, y a eso lo multiplico por la derivada de g, que es menos 3 sobre 2t más 1 al cuadrado. Bueno, calculo bien el denominador, que es el producto de dos denominadores, 2t más 1 a la octava por 2t más 1 al cuadrado, eso me da 2t más 1 a la 10, y el numerador me queda menos 3 por 9 por t menos 2 a la octava. Y esa es la derivada de m. De esta manera, aplicando la regla de la cadena, pudimos calcular la derivada de esta función.